Hola, mi nombre es Darwin Pérez Alarcón, estudiante de Derecho de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Vamos a hablar alternativa axiológica respecto a la violencia de género. En la introducción vamos a ver cómo la violencia de género ha ido en aumento. Esto a pesar de que la tecnología ha avanzado en gran magnitud, sin embargo, no se ha podido reducir hasta nuestra actualidad. Y si aterrizamos en nuestro país, básicamente podemos observar de que existen cifras alarmantes. Por ejemplo, las cifras que nos da el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el año 2017 tenemos o hubo básicamente en nuestro país 81.009 víctimas de maltrato físico. Y no solamente físico, sino que también eran de maltrato psicológico y sexual. Pero muchas veces nos habremos preguntado, ¿qué es la violencia? ¿Cómo se produce la violencia? Entonces, si nosotros tenemos esta interrogante, básicamente la violencia es aquella acción, aquel acto que se le hace a la otra persona y en la cual vamos a dañarlo de cualquier modo o de cualquier tipo de violencia que nosotros podemos ocasionar, ya sea física, psicológica o sexual, como había mencionado anteriormente. Pero para resumirlo, lo que posteriormente vamos a hablar, cómo se produce la violencia o cómo se genera, cómo se gesta. La violencia básicamente, según la teoría sociológica, nos dice de que es aprendida en la misma sociedad. Eso quiere decir que la violencia ya está constituida y está en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y de actuar. Y es más, si nosotros nos ponemos a pensar y buscamos una forma de reducir estos índices de violencia en nuestro país y en el mundo, podríamos llegar a la conclusión, quizás si algunos compartan con la opinión que yo tengo, es creando una conciencia social. Si la gesta de la violencia es en la sociedad, la única forma es generar conciencia en esta misma. De este modo se lograría reducir, basado básicamente en una sostenibilidad que debemos darle. De esta manera tendríamos prevención y reducción de la violencia. Pero muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué actividades, qué acciones podemos nosotros realizar para concretar todo esto? Y lo que se está proponiendo aquí es realizar campañas y actividades de promoción. Y estas básicamente son las que van a contribuir, de cierto modo, a sensibilizar a la población. Bien, como ya les había adelantado, parte de dónde radica o dónde se gesta la violencia de género. Hay teóricos y que nos explican con mucha claridad. Por ejemplo, tenemos a Halperin o Gullman. Ellos nos hablan de la teoría biológica o biologista, como le llaman. ¿Y a qué hace referencia? Básicamente nos dice que son las deficiencias genéticas, hormonales y de los neurotransmisores. O sea, básicamente ya es heredada.
Bandura, por el contrario, dice las teorías del condicionamiento, ¿no? Y estas básicamente están justificadas en el aprendizaje de este tipo de conductas a través de distintas vías. Sigmund Freud nos habla de las teorías psicoanalistas y esta básicamente explica las pulsaciones agresivas como innatas, que aparecen, que no han sido aprendidas y que nos salen de un momento a otro y tenemos agresividad, violencia. Slee y Sulton y Smith nos hablan de las habilidades sociales, por ejemplo. Explican por la existencia del déficit de las competencias. Me siento no competitivo, por lo tanto voy a buscar la violencia y de esa manera voy a lograr mi objetivo. Algo así en esa lógica. Ovejero nos menciona las teorías sociológicas y de que justamente comparto con esta teoría un poco más. Claro que todas en su conjunto van a contribuir a explicar de dónde está la gesta de la violencia y básicamente de género. La teoría sociológica es la que, bueno, le atribuyen este tipo de conductas o variables ambientales y del contexto social. Justamente hablamos de que se gesta ahí en la sociedad misma. Pero la solución a esto, y que va a reducir en gran medida los indicadores de violencia, y lo que se está proponiendo a partir de aquí, son las campañas de difusión. Dichas campañas, ya sea de diferente forma, y es más, en las diferentes instituciones que se pueda lograr llegar y tener ese mensaje de concientización. De esa manera vamos a cambiar la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. Del mismo modo, se tendría que realizar actividades de promoción como spot publicitarios, radiales en la televisión, redes sociales, volanteo, etc. Porque acá, en estos medios de comunicación, donde más impactan, en la niñez, en la juventud y en todos los contextos y estatus sociales. De esa manera vamos a darle salida. Y para conclusión, la violencia de género es un proceso histórico que se ha ido gestando, se ha ido generando y se ha ido impregnando en las sociedades. La violencia de género también son los roles y prácticas que se han constituido socialmente. La violencia son todas aquellas conductas inadecuadas que buscan dañar hacia la otra persona. La violencia de género es de tipo físico, psicológico. La violencia está en aumento y es más, si no logramos tener conciencia de que es un mal social que afecta a muchos y muchas, vamos a tener los mismos indicadores y quizás vaya en aumento. Bueno, agradezco su atención y muchas gracias.